12 del día, ¿qué pasó, señor Gómez? 12 del día con 49 minutos, ¿qué tenemos? Aquí estamos escuchando a Cromosoma, estas historias que no terminan y que bueno, pues aquí nos deja esta melodía que se llama Mi Luz. Mi Luz, bueno. Saludamos con gusto en esta tarde a nuestro colaborador y amigo, el pastor Héctor de Luna Espinosa. Mi querido pastor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Qué gusto, un placer estar aquí con ustedes. Saludos a todos. Pues, mi querido pastor, pues ya mañana inicia un nuevo gobierno. El próximo viernes es el cambio en los ayuntamientos. Pues, ¿qué le piden? ¿Qué es lo que un gobernante debe tener más allá de la sabiduría y saber escuchar? Porque al final de cuentas son seres humanos, son seres espirituales. ¿Cuál sería tu mensaje a todos ellos, mi querido pastor? Muy bien, Samuel. Mira, pues yo quisiera hablarles un poquito, cuando me comentaste de este tema, yo pensé en hablarles sobre los reyes de Israel que menciona la Biblia, y es una historia en donde podemos encontrar semejanzas con nosotros, pero también podemos sacar algunas enseñanzas que nos pueden ser útiles sin duda. Y empiezo hablando, para empezar esto, tengo que hablar acerca de tu tocayo, del profeta Samuel, sí, que él puso a sus hijos, cuando ya estaba envejeciendo él puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero la historia nos dice que ellos no anduvieron por los mismos caminos que su padre Samuel, entonces ellos se volvieron tras la avaricia y se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho finalmente, y lo cual podemos ver es una radiografía de lo que nos pasa aquí en México, porque sucede cotidianamente entre los gobernantes, y no solo en México, sino en Latinoamérica. Y entonces Samuel, pues vimos que fue el último juez sobre Israel, pero no hubo quien lo reemplazara. Entonces se juntan los ancianos de Israel y vienen a platicar con Samuel y le dicen: oye, pues tú ya has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos a un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y fue puesto Saúl por rey, y fue el primer hombre nombrado como rey de Israel. Tuvo un buen pienso, inició con humildad, como lo hacen muchos de nuestros gobernantes, pero terminó envanecido y desobedeciendo los mandamientos de Dios. Estuvo usurpando las funciones que eran exclusivas de los sacerdotes, y hasta incluso consultando a una divina, lo cual me recuerda el bochornoso caso de cuando dirigentes nacionales en el gobierno de México tomaban sus decisiones por el consejo de esta mujer, la vidente Francisca Cetina, no sé si recuerdas. La Paca. Sí. La Paca, y estuvo ahí involucrado un hermano del presidente, y también importantes congresistas estuvieron involucrados. Y bueno, siguiendo la historia, va Samuel y enfrenta al rey Saúl y le dice: pues, ¿qué has hecho? Porque había desobedecido a Dios. Y le dice: has obrado neciamente por no guardar los mandamientos que Dios te ordenó. Y así es que le dice: pues el Señor ya no ha establecido tu reino como pensaba hacerlo, y tu reino no va a perdurar, y se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y entonces Dios envía a Samuel para que vaya a la casa de Isaí en Belén y que unja al próximo rey de Israel. Entonces llega el profeta a la casa de Isaí y ve al hijo mayor, a Eliab, y dice: pues este debe ser. Sin embargo, Dios le dijo: pues no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque, y le aclara, Dios no ve lo que el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ojalá nosotros pudiéramos ver cuando vamos a las elecciones, cuando vamos a votar, ojalá pudiéramos ver lo que Dios ve para votar correctamente, porque nosotros vemos igual lo exterior y somos fácilmente engañados. Sí. Las elecciones tenemos que entender que son un concurso de popularidad, y muchas veces gana el más guapo o la más bonita, o el que hizo la mejor fiesta, o el que hizo las mejores promesas, aunque muchas veces esas promesas pues están fuera de la realidad o son imposibles de cumplir. Nos venden los espejitos y nos deslumbran. Sin embargo, por otro lado, hay quienes sí muestran su capacidad y ponen sus propuestas y nos muestran sus valores, y eso es lo que debe mover la balanza cuando salimos a votar. Pero entonces hay cosas que que solo Dios ve y otras que el hombre ve, pero hay cosas
que debemos de ver lo que sí podemos ver. Y te platico, el apóstol Pablo da requisitos acerca de cómo establecer a un obispo que viene siendo un supervisor. Sí. Y entre otras cosas menciona que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y da una lista más larga, pero luego dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y añade, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y lo cual me suena lógico, pero esto también debe ser una realidad en los cargos públicos. Y ahí es donde digo que hay cosas que sí podemos ver. ¿Cómo poner a un gobernante que no ha sido leal ni en su propia casa? O si ni siquiera es fiel con su familia, si no es honesto con su propia familia, ¿cómo va a ser fiel, honesto con lo que no es suyo? Sí. Y bueno, continuando en la historia, después de Eliab viene Abinadab, viene Sama, y pasan 7 hijos de Isaí, y Samuel le pregunta, dice, ¿son estos todos tus hijos? Y entonces el padre Isaí le dice, pues queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo, pues envía por él. Y cuando llega David, que era ese hijo, sí, Dios le indica que lo ungiera porque ese era el elegido. Y David era un hombre que conocía al Dios que lo estaba promoviendo. Y él como pastor de ovejas, él pudo comparar el famoso Salmo 23, él pudo comparar a Dios como nuestro pastor y nosotros sus ovejas que necesitamos ser cuidados y alimentados y buscar la dirección de Dios. Y aunque cometió muchos errores David en su vida, él buscó la dirección de Dios y tuvo una relación con Dios. Y le fue bien. David llegó a ser un rey muy rico, muy próspero, y se construyó una gran casa. Y entonces un día pensó, dijo, bueno, pues la casa de Dios es la misma que han tenido cuando estaban en el desierto, que era una tienda con pieles de animales y cortinas de tela. Y entonces planeó construirle una casa de piedra, de madera, de plata y de oro a Dios. Dios estuvo de acuerdo, pero le dijo, pero el que la va a construir es tu hijo, no tú, porque tú has derramado mucha sangre. Pero sin embargo David no se desanimó y él siguió trabajando y preparó todo el material para construir este gran templo para Dios y que esta obra fuera una realidad después de su reinado. Es decir, David tuvo visión y pagó para que su sueño se llevara a cabo en la siguiente generación. Y yo leyendo esto me estaba acordando de un caso verídico, ¿sí?, que me tocó presenciar cuando un funcionario le dice a un presidente municipal, señor presidente, necesitamos planear otro suministro de agua para la población, ya que la población va a seguir creciendo y no será suficiente en unos años el abasto de la fuente de agua que tenemos. Y la respuesta real que dijo este presidente, le dijo, pues no me importa, yo solo seré presidente 3 años. Así es. Y esta es la triste realidad, cuando no tienen visión, cuando solo periodo actual. Y bueno, David sí tuvo visión y Dios le hizo una promesa a David y le dijo, igual que le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, que un descendiente de David gobernaría como rey para siempre, y de ahí surgió, de los descendientes de David salió Jesucristo, el Salvador del mundo. Y bueno, en la historia, continuando con los reyes, que llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase la casa esta para Dios, y fue terminada la casa y empezaron entonces a meter todas las cosas que ha preparado David para esta casa, cosas de plata, de oro, todos los utensilios y todos los tesoros que debían de estar ahí. Posteriormente muere Salomón, y después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se puso a discutir sobre quién sería el nuevo rey, y se dividieron en 2 reinos. Hubo 10 tribus en el norte que se unieron y formaron Israel, y por otro lado 2 tribus en el sur que formaron Judá. Y nada muy distinto a la desunión que vivimos en México cuando pasan unas elecciones, donde está todo dividido, donde estamos cada quien por su lado, peleados, y esto es algo que no debe ser correcto. Y muchos reyes gobernaron a Judá, y muchos reyes gobernaron Israel, y la mayoría de estos reyes se apartaron de Dios y llevaron al pueblo a pecar. Dios ha sido claro y les había dicho en los 10 mandamientos que seguramente todos conocemos, les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra.
Pero estos reyes adoraron ídolos y se alejaron de Dios, y así vemos a México cómo se ha convertido en una nación idólatra que busca la adivinación y que se ha perdido, se ha extraviado, y necesitamos regresar a los principios de Dios. Y bueno, esta es una breve historia de los reyes de Israel que vemos en la Biblia. Ahora, no eran presidentes, eran reyes, pero hace poco escuché decir a Mario Vargas Llosa que dice que todos los presidentes quieren ser reyes. Así es. Y yo concuerdo con eso, porque una vez que alcanzan su puesto de gobierno, muchos buscan catapultarse al siguiente puesto y seguir gobernando para siempre. Y termino reflexionando con dos preguntas, Samuel y amigos de EMSA Valles. Número uno, ¿qué esperamos de las nuevas autoridades? Y bueno, estas autoridades que van a ser que están establecidas y que van a entrar en funciones, pues son personas que tienen capacidades y han tenido grandes alcances, si no hubieran llegado hasta donde están ahorita. Bueno, pues, ¿qué esperamos? Pues que ellos pongan su esfuerzo y capacidades por el bien común y no el bien particular, que terminen su encargo, que sean humildes, que no pierdan el piso, que su puesto no es un trampolín para asegurar su futuro político, que sean personas que tengan visión y que piensen en las siguientes generaciones, no solo en su trienio o su sexenio. Y por la segunda pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? Y bueno, Pablo nos exhorta a orar unos por otros y también por los que nos gobiernan. Dice en Primera de Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces debemos de orar por nuestros gobernantes, pero también debemos no olvidar que la máxima autoridad es Dios. Tarde o temprano, todos tengamos un puesto alto en jerarquía o no, tarde o temprano todos vamos a rendirle cuentas a Él. Necesitamos, como lo entendió David cuando vio a Dios como pastor, necesitamos su dirección, su cuidado y su sustento. Pues este es mi mensaje, querido Samuel, amigos de EMSA Valles. Pues mi querido pastor, como siempre, un deleite escucharte y que nos compartas esta sabiduría y sobre todo esta orientación espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre. Mi querido pastor, te agradezco mucho. Un abrazote, Dios los bendiga. Recupérate pronto, pastor. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias. Es el pastor Héctor de Luna Espinosa. Bueno, no basta decir, señores políticos, el de arriba manda y Dios por delante en las redes sociales. Hay que aplicarlo. Hay que escuchar el susurro del sabio y no el grito del necio. Vamos a una pausa, regresamos. Un corte y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.